Ay, Dios, qué. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Hola. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Espero estén bien todos. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Después de las regañadas de economía, todos bien y atentos. Sí. Estuvo buena la regañada, estuvo buena. Bien activos nos dejaron. Da miedo preguntar a veces. Aparte de eso, la receta de comunicación, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Todos, ¿no? Mejor me lo reservo. Sí, mejor investigo. Me da miedo hablar. Sí. ¿Qué entendió usted? Callado y no dice nada. Sí, sí. Mejor calladito nos vemos mejor. Solo que hasta cuando se terminó la clase todos dijeron. ¿Quién preguntó sobre la tarea? Ya no quedó Preguntando y ningún él De escuchando todavía. comunicación.
todos corriendo por la tarea ahí a última hora. ¿Y el ADN? Eso sí fue la lotería. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Es igualmente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Les comento que a la primera hora que yo les mencioné que iba a estar dando accesos de 6 menos 20 a 6 menos 10. Parece que hay algunas personas que están molestas por esta situación. Yo les había dicho incluso que si no podían ingresar, que podían hacerlo directamente por medio de su correo electrónico. Mi intención no es dejar a nadie afuera, porque no es esa mi intención. Lo que pasa es de que cuando estoy compartiendo información, no puedo dar accesos. Tengo que dejar de compartir para poderlo hacer. Entonces, es por respeto a ustedes mismos que pierden la concentración cuando pasa este tipo de situaciones. Y por supuesto que yo también pierdo la concentración. Pero como mi intención no es dejarlos fuera, como les vuelvo a repetir, a primera hora, que es la clase que a veces les cuesta más el acceso, voy a dar siempre acceso de 6 menos 20 a 6 menos 10 para empezar la clase, y a las 6:05 voy a volver a dar nuevamente accesos. Así para que ingresen los que a veces salen a las 6 del trabajo y que a esa hora se pueden conectar. Entonces voy a volver a dar a las 6:05. ¿Les parece o no les parece? Está bien, gracias. Sí, gracias. Estamos bien. Comprensión. Sí, está bien, gracias. Sí, gracias, Lick. Nada, porque como les digo, aquí no se trata de dejar nadie afuera, pero lamentablemente tampoco puedo dejar a cada rato de compartir y de empezar a continuar con la clase por dar los accesos. Por eso es que hay una hora. Y también por ayudarles, no estoy dando los accesos desde las 6, desde las 5:30, porque tendría que darlos desde las 5:30 y empezar la clase a las 6 menos 20. Pero por ayudarles, porque yo sé que muchos salen ya un poco tarde, por eso es que les dije que iba a empezar con los accesos a las 6 menos 20 y también para que ahorren un poco de internet, porque si ustedes entran y esperan mucho tiempo, es también gasto de internet, ¿verdad? Y este no es un regaño, solo es una colaboración de parte. Ya nos regañaron en la anterior, licenciada. Eso estaba escuchando. Algo No hicieron. se preocupe, licenciada, esto no es nada, solo es una asesoría. Yo pienso que el problema fue que no hicimos algo. Ah, bueno. Usted en confianza ahí nos puede decir de todo. No, ¿y por qué? Lo único que les puedo decir es que empiecen a estudiar porque posiblemente en 2 semanas, esta semana y la otra tenemos clases y después ya vienen los exámenes. Aparentemente están para iniciarlos el 21 de febrero, el primer parcial. Entonces, sería basarnos en el libro. Sí, en el libro, ajá. Sí, porque todo lo que yo les comparto es para que les quede más claro el contenido del libro. Gracias. Bueno, entonces vamos. Yo creo que a la segunda hora no es necesario que dé otros accesos porque se supone que a la segunda hora ya todos están en casa y están pendientes de ingresar.
Entonces, como les digo, yo les doy acceso a todos, yo no puedo elegir a quién no darle acceso. Imagínense que yo me pusiera a elegir a quién no darle acceso. En primer lugar, no los conozco personalmente, sino que los conozco a través de una pantalla a algunos. Entonces, no puedo hacer eso de que dejar a unos fuera y a otros no, sino que si están, incluso cuando yo entro ya hay como 60 esperando y al dar acceso ingresan todos. Sí, dígame, Edwin. Licenciada, muy buenas noches compañeros. Solo un comentario, una sugerencia sobre la segunda hora de clases. Ajá. Normalmente los otros licenciados terminan a las 7 en punto. Entonces, yo personalmente hablo por mí. Yo utilizo mi teléfono para recibir las clases y es como que muy difícil como que abrir otra ventana de la app para ingresar a su clase antes de ese tiempo. Entonces, normalmente me desbloqueo de la otra clase, a veces en punto, a veces hay licenciados que aún no terminan todavía, entonces corto la llamada y ingreso al suyo, pero normalmente está entre ese periodo de 7 a 7, 2 o 3 minutos. Pero yo empiezo a dar acceso a las 7 y dejo de dar a las 7:10, o sea, les doy 10 perfecto. Minutos. Ahí no hay ningún inconveniente. Tengo entendido que la coordinadora del primer semestre ya puso un mensaje pidiéndole a los docentes que por favor terminen un poco antes sus clases para que ustedes puedan ingresar al siguiente curso. Yo incluso lo termino a veces a las 7:10 para que ustedes tengan todavía un tiempo de tomarse un café y continuar con la siguiente clase. Perfecto, Lic. Gracias por esa aclaración. Todavía ya son las 7:13 y todavía están ingresando. Dígame, Graciela. Sí, gracias, Lic. Yo creo que con la segunda clase no hay tanto inconveniente. Ha sido como más por la primera, porque a veces yo trato de conectarme a las -20 y me quedo esperando y después el mismo Meet me saca porque como no me dieron ingreso, después cuando vuelvo otra vez a intentarlo, ya no logro. Entonces sí ha sido un poco inconveniente. Y otra cuestión, Lic, yo no sé si solo a mí me pasa o también es a otros compañeros, que no está el link suyo en el tablón del Classroom, sino algunos compañeros lo han compartido allá. Yo lo mandé al correo electrónico. Fíjese que yo ya estuve revisando, Lic, perdón, revisé todo mi correo porque me entraron a spam, le cuento. Entonces, estoy revisando, pero no sé si yo soy la del problema. Es que no está con el nombre de la licenciada Loiga. Otro licenciado creo que fue el que compartió ese enlace. Sí, fue el licenciado Haroldo Chetimul, fue el que me hizo favor de compartirlo por medio de los correos. Por eso no nos aparece con el nombre de ella, porque yo sí estoy incluso igual que la compañera, pero ya con el que pero es posible que cuando ustedes se inscribieron hayan anotado mal su correo electrónico. Recuérdense que con una palabra que se anote mal, a veces por poner Gmail se pone solo... le falta alguna letra al Gmail, entonces automáticamente pues el correo está mal, no les va a llegar y sería bueno que lo revisen para ver si está bien. No sé si las demás clases sí les está llegando. Todo está bien, solo es en su clase, licenciada. Ya, entonces tal vez es el problema que dice el compañero que no está con mi nombre, sino que está con el nombre del doctor Haroldo Chetimul. De hecho, fíjese, Lic, solo para meter hay otra clase, creo yo, que no están como los accesos directos en el tablón, sino a veces uno tiene que ir al correo de ahí buscarlo. Por ejemplo, en ciencia política no tengo inconveniente porque ahí está el correo en el tablón, entonces ingreso al tablón y desde ahí entro directo, pero creo que son 1 o 2 clases más que si no me aparece la dirección en el tablón, entonces tengo que buscar otro medio para conectarme. Ya. Sí, pero si usted está a las 6:20, a esa hora en punto, yo empiezo a dar accesos, entonces no puedo dejarla solo a usted afuera, o sea, eliminar a usted y dejar entrar a los 60 o 70 que están esperando. No es para eso, sino que cuesta un poquito más porque yo a veces busco entre tanto chat, a veces se me pierden los enlaces que los compañeros mandan. Entonces, como mandan muchos chats, a veces eso se queda ya de último y tengo que andar buscando y a veces pierdo un poquito de tiempo. Entonces, sería, como le digo, con las otras clases no tengo un inconveniente porque no me aparece exactamente ahí en el tablón y se pierden los correos. Ya están al rato, ya no, porque son una cantidad grande de chats que entran casi cada rato. Gracias. En la descripción.
de los grupos de WhatsApp, ahí están las direcciones. Ahí puedes ingresar y darle directamente para la clase. Sí, William, así lo he hecho, gracias. Mándenme el link, su correo electrónico ahí en el grupo o al privado y yo les mando, les reenvío el correo del otro licenciado porque a mí sí me aparece en el tablón para que lo puedan tener. Se lo agradezco. Muy amable, gracias. Sin que yo les pueda aclarar acceso. William quería decirme algo. Licenciada, fíjese que una observación va con el licenciado de comunicación va. Nos ha estado mandando tareas y tareas. Sería bueno de que mandarnos un mensaje por medio de Classroom para ver si está habilitado su correo o la mensajería, va, para que nos podrían mandar por medio de ahí el enlace. ¿De dónde? Sí, ¿De Classroom? En Classroom, ajá. Lo que pasa es de que yo creo que no voy a evaluar con Classroom. Estamos esperando que nos digan si se puede evaluar en Moodle. Esa plataforma es más segura incluso para ustedes, porque Moodle, por ejemplo, si se les da, por decirles algo, 30 minutos para que contesten el examen, pero no lograron contestar a los 30 minutos y no lograron ustedes enviar el examen, la plataforma automáticamente se los guarda hasta donde ustedes contestaron la última pregunta. Classroom tiene la desventaja que no guarda nada, solo le manda a uno mensaje de que la persona intentó enviar el examen 15 minutos después, a veces hasta un día después, y así, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo no les he escrito nada por Classroom, porque estamos esperando para ver si vamos a utilizar Moodle. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase porque ya se nos fue el tiempo en platicar. Si no, no vamos a avanzar con los contenidos. Mira, los tuvieron suerte los que entraron tarde, porque mira la hora que es y todavía les di acceso. Entonces, yo creo que nos quedamos, si no estoy mal, en la clasificación de la ciencia, ¿verdad? Ahí nos quedamos. ¿En qué página vamos a ir, perdón? Permítame, ahorita voy a ver. Lo que pasa es que... Ahí nos quedamos. Ahí, ¿verdad? Lo que pasa es de que esta clasificación no la va a encontrar en el libro. Esta es una clasificación que yo hago para que sea como un cuadro sinóptico para poderles explicar. Empieza en la página 22. Ahí está en la página 22. Entonces, la última vez que vimos esto, incluso también hablamos de que la ciencia es una sola como conocimiento del universo y que debido a diversos objetos y fenómenos se ha dividido en ramas o ciencias particulares que son parte de un mismo todo. Y se dividió también estas tres grandes ramas que son las ciencias empíricas o fácticas, que serían las naturales. Dentro de las naturales está la geografía, biología, física, química, astronomía, etcétera. En las ciencias empíricas están las sociales. Dentro de ellas está el derecho, economía, política, sociología, historia, psicología, también, etcétera. Y las ciencias formales, que también las pueden encontrar como no empíricas o formales, que serían las ciencias del pensamiento, que sería la matemática, la lógica, la filosofía, y dentro de ellas también hay otras más que vamos a ver más adelante. Entonces, cada una de estas ramas de la ciencia tiene sus leyes generales y particulares. Por ejemplo, el derecho tiene también su ciencia, su objeto de estudio, etcétera, etcétera. Fíjense que ahorita les comento, son las 7:20 y todavía me están pidiendo accesos. Entonces, el problema es de que si ustedes ven, si yo dejo de compartirles para dar el acceso, entonces a veces nos perdemos. No es cuestión que yo no quiera dar, pero ¿ustedes creen que a esta hora 7:20 está bien todavía dar accesos? No, licenciada. Ya no. Ya es no, mucho licenciada. tiempo, porque ya vieron que empecé casi Es que a las injusto. 18.
Sí, yo creo que sí, porque como les digo, por respeto a ustedes que ya están desde las 7 esperando que yo les dé acceso y que ya venga alguien a las 20, como que ya no es justo, siento yo. Es cierto, gracias. Bueno, entonces, les decía que estas ciencias establecen leyes que se observan y se verifican y se experimentan. Dentro de estas ciencias, entonces, yo creo que habíamos hablado un poco de este tema, ¿verdad? No, licenciada, no habíamos No habíamos llegado. hablado. No. Está bien. Entonces, podemos decir que estas ciencias, esta clasificación de la ciencia es la que se utiliza y cada una tiene sus propias ramas, como ustedes se pueden dar cuenta. Las ciencias sociales tienen su rama, las ciencias naturales también y también las ciencias del pensamiento. Por ejemplo, la medicina forense se vincula con el derecho. ¿Por qué creen ustedes que la medicina forense se vincula con el derecho? Licenciada, disculpe, y yo creo que ni siquiera habíamos llegado a la investigación. Es que no estoy en la investigación, estoy en la ciencia. La investigación es la segunda unidad. Ah, gracias. No se preocupe. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Se relaciona. Vea, para hacer una investigación hay que tener conocimiento previo de ciencia, investigación y método. Estos tres conceptos están relacionados entre sí para una investigación. Entonces, ahorita yo anoté incluso aquí que me quedé en la sección I con esta parte de la clasificación de la ciencia. Porque lo último que habíamos visto fue el concepto ser humano, ¿se acuerdan? Sí, de acuerdo. Sí, había hablado algo de la ruptura epistemológica y también nos habló de la relación entre el derecho y la medicina forense. ¿Verdad que sí? Sí, yo recuerdo que ya les había hablado de esto. Entonces, vea. Explicó de las ciencias formales, licenciada. ¿Cómo? También recuerdo que nos explicó de las ciencias formales. Ajá, sí, les hablé un poquito sobre cada uno de esos temas y ahorita les voy a compartir una pequeña definición de cada una de estas ciencias. Por ejemplo, dentro de las ciencias naturales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la naturaleza y los fenómenos naturales. Y su finalidad es explicar y describir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. Su objeto de estudio es el mundo y los fenómenos naturales. Utiliza principalmente los métodos cuantitativos y experimental. Más adelante vamos a ver estos tipos de métodos cuando lleguemos al tema del método. Dentro de estas ciencias naturales, entonces, está la geografía. Esta se encarga del estudio de las características físicas de la Tierra. La biología, que es considerada la ciencia de la vida, se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivos. La física estudia la materia, la energía, sus fuerzas, movimientos e interacciones. La química estudia la composición y características de las sustancias y sus interacciones. La astronomía estudia los objetos celestes que tienen su origen fuera de la atmósfera terrestre, como los astros, planetas, constelaciones. Estas ciencias establecen leyes que se observan, se verifican y se experimentan. Tienen esa ventaja que se puede utilizar el método experimental para su demostración. Aquí hay un cuadro comparativo de ciencias formales y ciencias fácticas. Dice que las ciencias formales abarcan la lógica y la matemática y otras relacionados. Es racional, sistemática y verificable. Les interesan las formas y no los contenidos. No les importa lo que se dice, sino cómo se dice. Las fácticas buscan la coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. Trabaja con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo. Tiene racionalidad que se da con la coherencia. Así tenemos también otro cuadro acá donde está las ciencias
naturales, algunos autores les llaman ciencias humanas y sociales, o ciencias humanas o solo ciencias sociales, que es lo mismo. Aquí un ejemplo de las ciencias naturales, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo de las ciencias sociales, la interacción de las personas. Entonces, dentro de las naturales aparece la biología, como ya vimos anteriormente, la física, la geología, la astronomía, etc. Dentro de las sociales está la sociología, la psicología, la historia, cultura del arte, antropología, etc. Y dentro de las ciencias naturales, pues está la separación de las placas tectónicas, la vida bacteriana, que es donde nosotros podemos hacer nuestros estudios y experimentar, ¿verdad? Luego tenemos las ciencias sociales. Las ciencias sociales, pues cada una de las ramas tiene su propio objeto de estudio, que es una actividad humana específica que se realiza en la sociedad. Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto el estudio del ser humano, la sociedad y sus instituciones. Su función es comprender y explicar cómo funciona el mundo social. Utiliza los métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos para su estudio. Como les mencioné, más adelante hay un tema de estos métodos. Recuérdense de todos modos que los cuantitativos son los que se pueden medir, los cualitativos son las cualidades del objeto de estudio y el mixto pues es la unión de los dos métodos, que hay investigaciones que se pueden realizar por medio de tanto por medio de método cuantitativo como cualitativo. Entonces, dentro de las ciencias sociales tenemos el derecho, visto desde el punto puramente formal, tiene como objeto conocer y crear leyes o normas que regulen el comportamiento del individuo en la sociedad. También tenemos la economía, la que a ustedes les gusta mucho, porque no hacen los trabajos. La economía tiene como objeto de estudio la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios en la sociedad. La ciencia política estudia los sistemas de gobierno, organización del Estado, analizan la distribución del poder y los principios bajo los cuales se ejerce. También tenemos la sociología. Esta agrupa elementos de antropología y la psicología, ya que estudian los diferentes fenómenos que experimentan las sociedades humanas en relación con la política, la economía, el deporte y las artes. También tenemos la historia. También es conocida como la ciencia de los eventos pasados, o sea, lo que ya sucedió. Y esta pues permite analizar todo lo relacionado con estos elementos pasados. El estudiar estos elementos o analizar los elementos pasados nos ha permitido conocer mucho de lo que pasó anteriormente para aplicarlo en la actualidad también. Es una parte muy importante, la historia, para hacer nuestras investigaciones. También tenemos la antropología. Esta estudia diferentes elementos y aspectos de las sociedades a lo largo de la historia. Si voy muy rápido, me pueden decir, por favor. Bueno. También está la psicología. Esta se centra en el análisis de la personalidad y se sumerge en la mente humana como medio para entender las sociedades y el comportamiento de sus miembros. Las ciencias naturales y las sociales, entonces, utilizan el método científico para ampliar el conocimiento sobre la realidad. O sea que nosotros podemos hacer cualquier investigación que deseamos hacer, ya sea por medio de ciencias naturales o ciencias sociales, y siempre vamos a utilizar el método científico para su realización. O sea que tenemos que tener un tema a investigar, el problema que vamos a investigar, y, por supuesto, también plantear una hipótesis, ya que el método científico debe cumplir con esos elementos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O dudas? Todo bien, todo bien.
Entonces, aquí hay un cuadro comparativo de ciencia social. Bueno, de las ciencias, porque de las ramas de la ciencia social se podría decir. Si se dan cuenta, está la ciencia social, el objeto de estudio de la ciencia y las variables de estudio. Las que aparecen aquí es las que hemos visto, creo que la lingüística no creo que no la vimos, pero siempre tienen el mismo objeto de estudio. Por ejemplo, está la economía, el objeto de estudio es el comportamiento humano y las variables de estudio son la toma de decisiones entre metas y recursos escasos. Está la lingüística, que también tiene como objeto de estudio el comportamiento humano y las variables de estudio es la lengua y habla. Está la antropología, que el objeto de estudio es el comportamiento humano y las variables de estudio son las costumbres y la cultura. La ciencia política, su objeto de estudio también es el comportamiento humano. Sus variables de estudio son las acciones cuyos fines son la búsqueda y preservación del poder. La sociología también tiene como objeto de estudio el comportamiento humano y su variable de estudio son las acciones generadoras de contextos normativos. Está la historia, que también su objeto de estudio es el comportamiento humano, y las variables de estudio es la evolución sociocultural. La psicología, el objeto de estudio es el comportamiento humano, y las variables de estudio son los factores de integración y organización conductual. Como se pueden dar cuenta, todas estas ramas de la ciencia, su objeto de estudio es el comportamiento humano, o sea, el comportamiento de las personas. Dentro de estas ciencias sociales, pues el principal interés es estudiar el comportamiento social humano, como ya pudimos ver anteriormente. Luego tenemos las ciencias no empíricas o formales. Como les decía, pueden encontrarla de esta forma o solamente como ciencias formales. Estas ciencias se dedican al estudio de los aspectos intangibles, impalpables o simbólicos. Esto con la finalidad de identificar las propuestas derivadas del pensamiento. O sea que cuando decimos que se dedican al estudio de aspectos impalpables, intangibles y simbólicos, estamos utilizando lo subjetivo. O sea, es todo lo que está en nuestro pensamiento. Su objeto de estudio son las ideas abstractas y subjetivas y las relaciones entre los signos. Dentro de ellas tenemos la matemática, el estudio de los sistemas lógicos formales de cálculo y representación de los que dispone el ser humano y de sus aplicaciones en la vida práctica. También está la lógica. Esta estudia los métodos de pensamiento, es decir, de las proposiciones y los mecanismos de deducción que se desprenden de ellas. También está la estadística. Esta estudia las probabilidades y las proporciones. El otro semestre en métodos hay una unidad sobre estadística, pero solo se ven las medidas de tendencia central. Está también la aritmética, que esta se encarga del cálculo de los números y de las proporciones. También las ciencias de la computación, conocida también como informática o programación. Esta se ocupa de los sistemas lógicos computacionales que permiten la automatización de la información. Entonces, aquí hay también un cuadro comparativo de ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal, que en este caso sería lógica y matemática, y la ciencia fáctica, que sería ciencias naturales y ciencias sociales. Cada una tiene sus propias características. Por ejemplo, la característica de objeto de estudio en la ciencia formal son las ideas. En las ciencias fácticas son los hechos. La siguiente característica, que sería la representación, en la ciencia formal son los signos y los símbolos. En las ciencias fácticas es la palabra. Otra característica es el método de análisis. En la ciencia formal podemos utilizar la inducción, deducción y la lógica, y en la ciencia fáctica el método científico. Otra característica sería la comprobación. En la ciencia formal tendremos que utilizar el razonamiento y en la fáctica tenemos que hacer la comprobación en la práctica.
No sé si está claro este cuadrito para ver la diferencia de cada una de las características de estas ramas de la ciencia. Todo claro. Está claro, licenciada. La ciencia fáctica se podría decir que es como práctica, ya que tiene que ver con hechos y palabras. Sí, mire, todo lo fáctico está basado en los hechos y es objetivo. O sea que no se puede ser puesto en duda, por ejemplo, todo lo fáctico, ya que va a No puede ser analizar cuestionado. elementos Ok. reales e ideales por igual. ¿Qué manda? Gracias. Para servirle. Pueden A eso se ser verificables, lo que significa, licenciada. ¿Cómo? Sí, también puede ser verificable. O sea, es fáctico porque está basada en los hechos y también es objetiva. Y por supuesto que todo lo que hay en ciencias no empíricas o formales o fácticas, todo puede ser verificable. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí hay un ejemplo de la ciencia formal o la matemática. ¿Alguien de ustedes en algún momento ha visto un número 50? ¿Sílic? Sí. Sí, Vean, licenciada. lo que ustedes han visto es la representación del número 50, o sea, el símbolo, pero el número en sí no se puede decir que lo hemos visto porque lo que nosotros vemos se supone que debe de ser lo abstracto o lo concreto. Entonces aquí podríamos decir que el número 50 no existe, sino que lo que existe es la representación de ese número 50. Bien, entonces aquí también tenemos una división de las ciencias abstractas porque hay ciencias puras y ciencias aplicadas. Dentro de las ciencias abstractas tenemos las puras como la matemática y la lógica. Las aplicadas sería, la computación y la estadística. Cuando hablamos de ciencias puras y aplicadas, las puras son ya las teorías que existen, o sea, las teorías científicas y las predicciones hechas ya sea en química, en biología, etcétera, etcétera. Y las aplicadas se utilizan el conocimiento de las puras para poder resolver problemas prácticos. Aquí hay otro cuadrito para que les quede más claro. Por ejemplo, aquí están ciencias naturales y ciencias sociales. Están las puras y las aplicadas. En las ciencias naturales están las ciencias puras, que sería física, química, biología, genética y la óptica. Y en las aplicadas está la mecánica, la electrónica, la medicina, la farmacia y la biotecnología. En las ciencias sociales están como puras la sociología, la historia, la economía, el derecho, la educación. Y en las aplicadas está la demografía, la lingüística, trabajo social, ciencias de la comunicación. Por ejemplo, ustedes ahorita que están estudiando derecho, si llega alguien a pedirles que lo defiendan porque lo están acusando de algo, ¿ustedes podrían hacerlo? Aún no, licenciada. No, porque todavía no tienen el conocimiento de las ciencias puras, o sea, tienen que tener el conocimiento. Cuando ya se tiene el conocimiento, cuando ya se gradúen, entonces ustedes pueden aplicar todo lo que conocieron en el transcurso de su carrera, ya pueden aplicar esos conocimientos para defender a las personas. ¿Está clara la diferencia entre puras y aplicadas? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Nadie tiene dudas? A mí no me quedó tan claro, licenciada, la verdad. Vea, podríamos decir que las puras es
lo que se aprende. Y las aplicadas es cómo se aplica lo que ya se aprendió. ¿Cómo se pone en práctica, por decirlo así? Cómo se pone en práctica ese conocimiento. Una puede ser el conocimiento y la otra es la aplicación de ese conocimiento. Así es, ajá. Ya, todo en la vida, para poder nosotros hacer algo, tenemos que tener conocimiento. Incluso para preparar un almuerzo, debemos de tener conocimiento de los elementos que lleva para poder aplicarlos y ya terminar con el plato que uno quiere cocinar, por ejemplo. Un conocimiento práctico, cotidiano. Que también podemos estar con los conocimientos, que sería en puras, y lo aplicamos ya en la práctica cuando ya se prepara el plato que queremos preparar. No sé si estará claro o todavía tiene dudas. Pregunten, no tengan pena. Está claro, licenciada, muy amable. Muy bien, entonces con esto terminamos esta unidad. Por favor, quiero que les quede claro entonces que la ciencia tiene como objeto de estudio los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y es un conjunto sistematizado de conocimientos. Los hechos y fenómenos se encuentran ligados entre sí por determinados nexos que se condicionan los unos con los otros. Y dentro de las ciencias empíricas o fácticas, habíamos dicho que estudian los objetos tangibles, es objetiva, es concreta, es decir, que se ocupa del mundo en que vivimos y a la vez se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales, como ya vimos, comprenden todos los objetos inertes, pasivos, no racionales, flora y fauna. Estas ciencias establecen leyes que se observan, se verifican y se experimentan. Y las ciencias sociales, pues como ya vimos también, cada una tiene su propio objeto de estudio y cada objeto de estudio es una actividad que se realiza en la sociedad para modificar, podríamos decir, el comportamiento humano. Entonces, las formales, para terminar, estudian todas las cuestiones abstractas. O sea que son todos los aspectos no tangibles. Cuando hablamos de no tangibles es todo lo que no se puede tocar. También impalpables, simbólicos, y su finalidad es identificar las propuestas derivadas del pensamiento. Entonces, con este tema terminamos esta unidad. Y yo creo que todavía nos da un poquito de tiempo porque perdimos mucho tiempo al inicio, que empezamos tarde la clase. Si no, nos vamos a quedar atrasados y el problema es que podríamos después como que terminar hasta más tarde. Entonces, mejor vamos a aprovechar y vamos a continuar con la segunda unidad. Por lo menos voy a tratar de compartirles siempre el cuadro sinóptico de lo que se trata la segunda unidad. Que sería esta segunda unidad si es sobre la investigación. Aquí está. Aquí sí ya hablamos de investigación. En general, cuando hablamos de investigación en general, decimos que es un procedimiento para alcanzar un fin. O sea, el fin va a ser lo que nosotros queremos llegar a conocer por medio de esta investigación. También es una serie de pasos o etapas ordenadas para descubrir aspectos desconocidos de un área del conocimiento. Porque definitivamente cuando nosotros queremos hacer una investigación, vamos a querer conocer algo que no conocemos, ¿verdad? O sea, serían aspectos desconocidos que nos interesa llegar a conocer. Y la investigación científica es un proceso de adquisición y sistematización de conocimientos como reflejo objetivo de la realidad, mediante fases sucesivas que se desarrollan en un orden lógico. Si nosotros descomponemos esta definición,
podríamos saber qué significa cada uno de sus componentes. Por ejemplo, cuando habla que es un proceso de adquisición de conocimientos, esto es porque para investigar tenemos que tener algo que nos inquiete y que querramos encontrar una explicación. O sea, cuando tenemos alguna duda de un tema en específico, entonces lo que nosotros hacemos es investigar y luego vamos a encontrar con esa investigación una explicación que nos deje ya satisfechos con este conocimiento que nosotros queremos llegar a obtener. También dice que es un conocimiento como reflejo objetivo de la realidad. Esto comprende al mundo en todas sus manifestaciones y refleja la realidad tal y como existe fuera y con independencia de nuestra conciencia, porque el mundo cambia constantemente en virtud de causas y leyes naturales inherentes a sí mismo. Y los investigadores no deben dejarse llevar por explicaciones preestablecidas, sino estar siempre abiertos a cualquier posibilidad de cambio. Recuérdense que no se puede plantear los métodos ni los hallazgos como perfectos, porque puede haber algún equívoco y podemos nosotros modificar los hallazgos que ya están. También dice que es un desarrollo lógico. Esto se debe razonar y ajustarse al proceso de las reglas y principios de la lógica formal y dialéctica. Un ejemplo de esto, en un razonamiento deductivo. Recuérdense que lo deductivo viene de lo muy conocido a lo poco conocido. No se debe ser contradictorio en esos razonamientos deductivos. Si yo les pregunto, ¿es lo mismo desintegrar un objeto que clasificarlo? No. No, ¿verdad? Si yo les digo que el año se divide en 12 meses, ¿esto es correcto? Sí, correcto. Fíjense que no, porque el año se integra en 12 meses. Entonces, sí hay que tener cuidado con nuestros pensamientos deductivos. Es cierto que no es lo mismo desintegrar que en clasificar, y definitivamente el año sí es una desintegración que luego se integra en esos 12 meses. Luego tenemos aquí una clasificación de las clases de investigación. Están desde el punto de vista de sus propósitos, tenemos la investigación aplicada o práctica y la pura o teórica. También tenemos la tecnológica. Desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca está la descriptiva, la histórica. Dentro de la histórica tenemos las fuentes primarias, que serían los testimonios conscientes y testimonios inconscientes. Y en las fuentes secundarias también está dentro de la investigación histórica. Dentro de estas fuentes secundarias tenemos la evidencia histórica, la crítica histórica externa y la crítica histórica interna. Y luego tenemos la investigación experimental. Entonces, esta es la división o las clases de investigación que hay. No sé si quieren que se las pase despacio. Pero esto está en el libro. Lo que yo hice acá fue organizarlas para ver después cada una de ellas. Despacio, licenciada, por favor. Muy bien, a ver, voy a esperar aquí y me dice cuando puedo cambiar. Muy amable, gracias. Para servirle. Porque aquí no cabe no caben todas. No, mi amor.
mejor nos están pasando las diapositivas, pero las del principio no las pude agarrar. Pero ahorita escribo en el grupo, más de alguien las pase. ¿Cuáles de las del principio no pudo tomar? Perdón, licenciada, todas las del principio es que no me servía mi screenshot. Ah, ya, sí, pero serían las de la primera unidad. Ahorita ya estamos en la segunda unidad. Ajá, sí, en el grupo los compañeros la Pero de comparten, todos entonces modos, ahí todo lo que yo estoy compartiéndolo está en el libro. Yo utilizo esas diapositivas para que les quede más claro lo que está en el libro. Sí, ajá, ese Y es de el los propósito. exámenes los hago en base a lo del libro para evitar cualquier problema. Gracias, licenciada. Para servirle. Del capítulo Bien, 1 y entonces, 2 tiene el examen, perdón. Sí, ahora sí llegamos más adelante, sería hasta donde lleguemos. Pero inicialmente estamos con el capítulo 1 y 2. Gracias. Para servirle. Bien, yo aquí siempre les comparto una pequeña definición de cada uno de los conceptos. En este caso, la investigación aplicada. Su propósito es resolver problemas prácticos y concretos a su campo de aplicación. O sea que lo que quiere, el propósito de esta investigación es resolver problemas prácticos y concretos, como les decía, y también busca una salida de explicación práctica. En otras palabras, también podríamos decir que es aquella en la cual se debe tomar teorías y se aplica a situaciones reales, poniendo en práctica estos conocimientos dados por la teoría. Podríamos también decir que sí hay conocimiento nuevo, pero se trata de resolver también problemas prácticos y concretos. Aquí no es crear nuevas teorías, sino que utilizar las teorías que ya están para que nosotros podamos encontrar explicaciones de lo que nos inquieta llegar a conocer. Podríamos decir también que la investigación aplicada se utiliza para comprobar la veracidad de algo. Cuando digo que se utiliza para comprobar la veracidad de algo, ¿a qué me estoy refiriendo acá? Para ver si es una información real o verídica, ¿no? Sí, o sea que comprobar la veracidad de algo es comprobar, por ejemplo, la hipótesis, ¿verdad? Entonces, esto es el fin principal de la investigación aplicada. Luego tenemos la investigación pura o teórica, que también se llama o se puede conocer como básica o fundamental. Esta es bibliográfica o documental y su fin es obtener la solución de problemas de carácter teórico, la creación de la ciencia propiamente, o sea, la realidad para llevar a cabo la solución práctica de los problemas planteados. Entonces, lo que persigue este tipo de investigación es crear nuevos y verdaderos conocimientos destinados al progreso. Luego tenemos la tecnológica. Esta tiene como propósito resolver problemas de carácter técnico. Su objetivo no es entender el universo, sino moldearlo para hacerlo mejor para los seres humanos. O sea que esta investigación tecnológica podríamos decir también que es una investigación aplicada, ya que tiene como propósito resolver problemas, pero de carácter técnico. Recuérdense que la tecnología no crea ciencia nueva, sino que solo se aplica. Más adelante vamos a ver unos ejercicios de esto o unas diapositivas donde se explica también esto. Aquí hay un ejemplo de investigación teórica. Dice que la investigación cuyo objetivo es recolectar información sobre cualquier tema y acrecentar nuestra comprensión del mismo. La aplicada es tipo de investigación en la que se pretende dar solución a un problema que afecta a un individuo o a un grupo.
La investigación tecnológica es un proceso de conocimiento planeado, consciente, racional y crítico, a través del cual los seres humanos diseñan herramientas, máquinas y procesos para incrementar su control y su comprensión del entorno material. O sea que la investigación tecnológica logra determinar un saber hacer técnico. Este saber es un recurso rentable que brinda beneficios económicos, por ello se protege con el secreto o se patenta, o sea, también se puede patentar. O sea que en esta investigación, en este tipo de investigación tecnológica, lo que se hace es investigar, idear e innovar, ¿verdad? Porque toda la tecnología se va innovando conforme va pasando el tiempo. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Vamos a quedarnos aquí para quedarnos igual que la sección anterior. ¿Habrá alguna duda? Estamos bien, licenciada. Si tienen dudas, Sí, disculpe, licenciada, usted hacía énfasis en una investigación aplicada y había otra que era similar a la investigación aplicada. Es la tecnológica también es una investigación aplicada porque se aplica el conocimiento que se obtiene para crear nuevo conocimiento. Sin embargo, esta investigación aplicada da solución a un problema en específico que afecta a un individuo, ¿verdad? Eso es lo que creo que hace más diferencia. O sea, lo que pasa es de que en la investigación aplicada lo que se pretende es que los conocimientos que ya se tienen con las teorías existentes, aplicarla a esta investigación para poder comprobar la veracidad de algo. ¿Se acuerdan que en el proceso de conocimiento, en la etapa empírica y en la etapa teórica, hablamos en la etapa teórica que deberíamos de tener un problema y comprobar la hipótesis que se plantea en esa etapa teórica? Si nosotros podemos comprobar esa hipótesis, entonces ya lo llevamos a la práctica y si podemos llevarlo a la práctica se vuelve teoría. Por lo tanto, es conocimiento científico y también es ciencia. Entonces ya son teorías que ya existen y que a nosotros las utilizamos para obtener nuevos conocimientos. Estas, si se dan cuenta, son parecidas, por eso es que su clasificación también dice que son investigaciones desde el punto de vista de sus propósitos. O sea, cada una de ellas tiene también un propósito específico y que se relaciona. ¿Alguien más? No sé si quedó claro. Sí, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No hay más dudas? ¿Alguien está levantando ahí?